Queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y bueno, pues comenzamos con el vídeo. Ya sabéis que soy fan incondicional de Yepoda. Es imprescindible en mi rutina diaria. Y como ya sabéis, pues empiezo siempre con el dúo limpiador coreano. Primero el Calm Balm, que derrite todo, incluso, bueno, pues si te maquillas muchísimo. Y luego, pues para dejar la piel limpísima, suave y preparada, de Bubble Double. La verdad que para mí la doble limpieza coreana ha sido un antes y un después para mi piel. Ya sabéis, como os he dicho, empiezo con The Calm Balm, que es un aceite suave pero potente, que como os he dicho es capaz de derretir maquillaje, máscara de pestañas, delineador, incluso protector solar. Me encanta cómo se funde con la piel sin dejar sensación grasa y huele súper bien. La verdad es que es un momento de relax total mañanero. Y luego, pues de Bubble Double, ¿qué os voy a decir? Que es a base de agua y con esto pues termino de limpiar en profundidad la piel. Esta espuma ligera elimina cualquier impureza que haya quedado, sudor, polución, y deja la piel increíblemente suave y fresquita. Desde que sigo este paso doble cada día y cada noche, noto la piel más uniforme, menos poros visibles y cero sensación de tirantez. También pues añado un toque de The Mist Half, esta bruma que es increíble, que hidrata al instante y me encanta tenerla siempre a mano. Y después de tener la piel bien limpia, pues nunca me salto el contorno de ojos. La zona del contorno es mucho más delicada, así que pues eso, uso una poquita cantidad y lo aplico a toquecitos suaves con el dedo anular. Yo lo he notado muchísimo porque tengo la piel mucho más hidratada, con menos líneas y más luminosa incluso cuando duermo poco. Y ya pues para terminar, por la mañana utilizo Make My Day con 3 gotitas del serum de Glow Hero para darle más luminosidad y por la noche pues me aplico The Night Light. Es mi momento favorito. Es como darle un descanso profundo a mi piel. Desde que hago esto pues y uso Yepoda, llevo ya muchísimo tiempo utilizándolo, pues cada día mi piel está más luminosa, más sana, incluso los días, como os he dicho antes, que duermo poco. Así que como veis, este es mi resultado, sin base, sin filtros, solo una piel limpia y feliz. Así que si queréis que vuestra rutina diaria sea así de efectiva y placentera, probad Yepoda. No lo vais a cambiar por nada. Os dejo todos los descuentos en la cajita de descripción. Y bueno, pues mientras dejo que la piel absorba bien toda la hidratación, pues voy a aprovechar para hacer la cama. Ya he ventilado un poco y ya sabéis que me encanta este momento. Dejar el dormitorio en orden me da una paz antes de salir de casa o de ponerme a hacer cualquier otra cosa. I love it when we can laugh together
That kind of thing, it just makes me feel better. Como siempre os digo, no es solo una tarea más, es como darle un buen comienzo al día. Además, con la habitación recogida todo se siente mucho más ligero y mucho más calmado. And what if I told you I wish that I could? Y ya sabéis que mientras hago la cama, a mí la cabeza me va a 1000 por hora. Y bueno, pues la reflexión de hoy es que a veces nos cuesta arrancar, sobre todo cuando hay 1000 cosas pendientes o simplemente no tenemos ganas, porque todo hay que decirlo, no siempre tenemos ganas de hacer cosas. Pero os prometo que dedicar, aunque sea solo una horita al día en tu casa, lo cambia todo. Una cama bien hecha, una cocina recogida o un ratito de orden. No es solo limpiar, es cuidar de ti. Es decirte, hoy también me merezco paz y bienestar. Y cuando haces de esto un hábito, ya no pesa, incluso lo disfrutas. Así que yo os diría que así como si hoy no sabes por dónde empezar, pues haz la cama. Solo eso, que el resto vendrá solo. O también puedes ponerte un vídeo de My Essential Style, que como muchas de vosotros me decís, es verme hacer las cosas y enseguida os motiváis a poneros al lío, corazones. What if I told you you took my breath away? What if I told you I wish that I could stay? What if I told you you took my breath away? I don't wanna come on too strong, yeah. I'm always worried I'll stay too long, but Por cierto, antes de seguir con el día, os quiero enseñar estos espejos tan bonitos que he puesto a cada lado de la cama, encima de las mesitas, que los encontré en Facebook Marketplace. Estoy encantada con ellos. Me costaron súper bien de precio, $20 cada uno. Y tiene, pues eso, el señor los vendía y ponía espejos de los años 80. Digo, esos son los míos, porque tienen un aire clásico que a mí tanto, tanto me gustan. No sé, me parece que le dan un toque muy especial a esta habitación y además ya sabéis que a mí me encanta rescatar piezas así con historia. took my breath away. Y bueno, pues como veis, como fuera el tiempo no acompaña para hacer nada en el jardín, pues nada, estas imágenes son del día anterior. Me puse con la habitación de invitados y por fin he quitado toda la moqueta, las grapas, las tachitas, porque ya tocaba. Voy a probar algo, a ver si hay madera abajo. Y bueno, pues por eso voy a empezar primero con esta habitación, que es la más pequeña de las 3 que hay arriba. La verdad es que esto es un trabajo pesado, pero muy necesario. Y la verdad es que qué gusto da cuando empiezas a ver los cambios. Poco a poco esta habitación va tomando forma y me hace mucha ilusión dejarla acogedora para cuando venga visita. Entonces lo primero que voy a hacer es quitar la moqueta, porque mirad, o sea, esta moqueta está súper manchada. Bueno, pues imagínate los años que llevará. Y nada, tengo en mente algo sencillo pero con encanto. Ya sabéis que me gusta mezclar cosas antiguas con detalles nuevos y la verdad es que esta habitación pues no va a ser menos. Así que nada, de momento quitamos la moquetonga que digo yo, todas las tachitas y todo para bajarlo a la basura. Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end. But still I am here, moving on like before. I'm yearning to reach the shore. Now I know what it means to grow old.
nada, pues antes de empezar a pintar, paso bien la aspiradora para dejar el suelo limpio de cualquier resto, porque siempre limpiar bien antes de pintar, que luego se agradece, porque pues eso, siempre van a salir y han salido grapitas y cosas que, bueno, pues el ojo no ve. Así que ahora, pues manos a la obra. Voy a tapar todo lo que pueda porque me voy a poner, como os he dicho, con el techo. La verdad es que de blanco tenía poco. Mirad, con la primera pasada que le doy, ya se nota la diferencia. A veces no te das cuenta de cómo envejece el color hasta que lo comparas con pintura nueva. Pintar puede parecer solo un cambio estético, pero en realidad es mucho más que eso. Es renovar el aire, darle vida a un espacio que ya conoces y sobre todo tener la sensación de empezar de nuevo sin tener que hacer grandes obras. Así que con un rodillo, una brocha y un poco de pintura puedes transformar por completo cómo se siente una habitación. Y a veces pues solo necesitamos eso, un empujoncito de luz, de orden y de cuidado para volver a conectar con nuestra casa. Así que yo os aconsejo que si lleváis tiempo queriendo cambiar algo en casa, empezad por pintar. Veréis cómo pues eso, el pintar te anima a seguir con todo lo demás. Y bueno, pues después de tener el techo ya pintadito, hemos instalado estas molduras para dividir la pared. La idea es que la parte de arriba quede con papel pintado para darle un toque diferente y elegante y abajo dejarla pintada en un color liso, en el que voy a pintar toda la casa, que ya os lo he dicho muchas veces, pero bueno, os lo vuelvo a decir porque seguro que me lo vais a preguntar, que es el Alabaster de Sherwin Williams. Es un blanco roto que la verdad es que es precioso y muy cálido. A mí me encantan las molduras, ya sabéis que las molduras siempre aportan mucho carácter y ayudan a dar un acabado más profesional y cuidado. Además sirven pues eso, para separar visualmente dos acabados y aportar textura sin recargar mucho.
Y ahora pues le toca el turno a las ventanas y los marcos que están barnizados en roble, y la verdad que pintarlos en blanco es un gran cambio que siempre me encanta porque aporta muchísima luz y frescura a la habitación. Entonces, lo primero, lo que le estoy dando ahora es una imprimación. Previamente ya le he pasado el líquido, que os lo dejaré también en la cajita de descripción porque me lo habéis preguntado. Es como una lija líquida que la verdad es que funciona fenomenal. Y nada, mirad, aquí está, que le voy a dar también a estos asientos porque estas ventanas tienen aquí unos asientos, unos window seats que se llaman, y también lo voy a pintar de blanco. Y bueno, también pues eso, el rodapié, como os he dicho antes, para que todo quede pues eso, en armonía. Es un trabajo que requiere paciencia, pero el resultado vale totalmente la pena. Lo que no voy a pintar son las puertas, y las de los armarios me lo estoy pensando. De momento no las voy a pintar, ni las puertas de entrada, ni las puertas, o sea, las puertas de paso, ni las puertas de los armarios. Solamente lo que son los marcos y el rodapié, que es la continuidad de los marcos. I won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday mornings, and how you smiled at me. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Y ya para terminar, pues doy una última pasada con un rodillo de espuma que deja un acabado mucho más fino y uniforme, sobre todo en los marcos. La verdad que estos pequeños detalles hacen que todo se vea mucho más pulido. Stayed here right with me. I can't shake that feeling. Y ya por último, pues pinto la parte de abajo de la pared en ese tono tan precioso que es el alabastro que os he dicho antes, con un acabado eggshell que me encanta porque tiene ese puntito de brillo justo sin ser mate del todo. Como veis, es un tono cálido, limpio y muy versátil, perfecto para una habitación que quiero que sea acogedora, pero con ese toque elegante y fresco. Damn, it's breaking in. It was bound to happen. Y ahora sí, pues toca colocar el papel. Este papel es Peel and Stick, lo he encontrado en Amazon y que me tiene enamorada. Es fondo blanco con detalles florales en azul. O sea, ya sabéis que es muy de mi estilo, clásico, sereno y elegante. Os voy a dejar la referencia en la descripción por si estáis interesados. Ya os digo que lo encontré en Amazon. Y no os voy a engañar, no es lo más fácil del mundo, pero con un poco de maña y un nivel se puede dejar estupendo. El resultado merece totalmente la pena. I'll make it back. Send me a letter and a bottle of wine. Y bueno, pues deciros que si algo he aprendido con el paso del tiempo es que no hace falta hacer grandes reformas para transformar un espacio. A veces con pintura, papel y un poco de cariño puedes cambiar por completo la energía de una habitación. Así que yo os animo a dedicaros, pues eso, aunque sea 1 hora al día a vuestro hogar, no solo lo vais a ver mucho más bonito, sino que también lo vais a sentir más vuestro. Y eso para mí no tiene precio.
Sé que muchos pensaréis, menudos palizones que te das, pero de verdad que lo hago con tanto gusto, esperando el resultado, que bueno, pues que llega la noche y sí, estoy cansada, pero me puede más la ilusión. Así que, bueno, pues este papel pintado autoadhesivo de Amazon es una opción maravillosa para renovar cualquier espacio. Su diseño floral, ya veis, a mí me tiene enamorada porque aporta eso, como os he dicho antes, un toque elegante y sereno, perfecto para quienes buscamos un estilo clásico y atemporal, y la verdad es que esta habitación de invitados pues va a quedar una monada. Y aunque su instalación puede requerir algo de paciencia y precisión, especialmente al alinear los patrones con la ayuda del nivel este que yo tengo y un poquito de maña, como os he dicho antes, el resultado espectacular. Además, es resistente al agua y fácil de limpiar, lo que garantiza su durabilidad y mantiene su belleza, pues eso, con el tiempo. Así que si estáis pensando en darle un nuevo aire a alguna habitación sin hacer grandes obras, este papel pintado puede ser la solución ideal. A mí me gusta muchísimo que sea así autoadhesivo porque lo puedes limpiar perfectamente con una bayeta húmeda de microfibra y se queda, vamos, le quitas el polvo en un pispás y se queda estupendo. Heart, send a little love, I'll make it back. Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of. Y ya pues después de quitar la moqueta y asegurarme de que no queda ni una sola grapa ni tachita, empiezo con el suelo. Lo primero es aplicar un producto específico para unirlas juntas. Así, aunque la madera se contraiga o se dilate con los cambios de temperatura, el acabado sigue quedando uniforme y sin grietas. Este producto también lo he comprado por Amazon porque fui a las tiendas que hay aquí, Home Depot, Lowe's, Menards, y no lo tenían este en específico, porque la verdad es que me he visto 1000 vídeos de cómo lo hace la gente. Porque normalmente ahora en las casas, las construcciones nuevas suelen poner un plywood normal, pero este plywood, como es antiguo, es de madera. Entonces es ideal para hacer esto. Yo reconozco que he tenido suerte, así que de momento, hasta que pongamos el suelo definitivo, esto es una solución perfecta, pues eso, para no tener esa moqueta tan sucia, tan fea, que a mí ya sabéis que no me gusta absolutamente nada. Y una vez ya está seco, pues lo voy a lijar para dejarlo, pues eso, preparado y listo para pintarle y darle un efecto de madera que tengo en mente. Algo, pues eso, natural y con ese aire acogedor que a mí tanto me gusta. It's enough for you if I'm giving you my love, giving you my love, love. 'Cause your heart is caving in. Y ahora, pues una vez ya lo he lijado, lo voy a aspirar todo otra vez para que no quede ni una mota de polvo y entonces ya sí empezar a pintarlo. I hope you make it. Para esto estoy usando un kit súper práctico que lo he comprado también por Amazon, que ya viene con todo, con la pintura, con el barniz efecto madera, luego el barniz protector y hasta un guante de borreguito listo para aplicar. La verdad es que me encanta porque hace que el proceso sea mucho más fácil y el resultado
queda precioso. De esta primera pintura le voy a dar 2 manos para asegurar un buen acabado, resistente y duradero. Y el tono que he elegido va perfecto con los tonos suaves de la habitación. Este que yo he elegido es el English Oak, que la verdad es que me encanta, me gusta, pues eso, que todo respire calma. Y aunque ahora sí lo veáis clarito, luego el resultado es ya el color que tú elijas, por supuesto. We can't change it anyway. For soon it's all over. Como os decía, ¿veis? Viene con el guante de borreguito y es súper fácil de aplicar. Entonces, conforme le vas dando las pasadas, va haciendo como si fuese la veta de la madera. Al principio, húmedo, pues no se ve el efecto, pero cuando se seca, queda súper bonito y muy acertado. For soon it's all over. And you've been nothing again. Before you know it, it's all over. So enjoy your heartbreak. Enjoy your heartbreak, my friend. Y ahora, mientras espero a que el suelo se seque bien seco, pues os quiero enseñar esta alfombra de Flexi Spot, que no solo va a transformar el espacio de esta oficina, sino que también es súper práctica y muy fácil de mantener. Yo he elegido un modelo bastante grande, es 9 por 12 pies, y la verdad es que bueno, pues me ocupa casi toda la estancia hasta que bueno, pues llegue el momento de quitar esta moqueta que parece esto un campo de fútbol. Pero bueno, a lo que vamos, que lo que quiero enseñaros es esta auténtica maravilla. Así que viene pues eso, con unas instrucciones de cómo hay que montarlo. Viene con esta base acolchada tipo puzzle que se ensamblan súper fáciles, como si fuese un puzzle, para así pues tener mejor pisada. Esta base acolchada y antideslizante está hecha de espuma EVA o similar, que además de aportar amortiguación, pues mantiene la alfombra en su sitio sin que se deslice. A mirror image of my soul. Y finalmente, pues vamos a colocar la alfombra encima de esto acolchado. También para asegurar las esquinas, como veis, lleva unos velcros para que no se muevan. Y la verdad es que queda perfectamente lisa, sin bordes que se levanten. La alfombra queda completamente plana, no se enrolla y es muy cómoda de limpiar con la aspiradora. Y lo mejor de todo es que esta alfombra de gran tamaño se puede lavar en la lavadora. Por supuesto que en la mía no cabe, pero bueno, llevándola a un sitio de estos de lavandería industrial se queda perfecta. Como veis, es súper fácil de montar, fácil de limpiar y perfecta para el día a día. Una alfombra pensada para hacernos la vida mucho más cómoda. Y el tejido, como veis, bueno, pues es superior. Está fabricado con una mezcla de fibras sintéticas de alta calidad que pues le da un tacto muy agradable pero duradero. Es ideal para zonas de mucho paso o para hogares con niños y mascotas. La superficie cuenta con un recubrimiento especial que repele líquidos y manchas, lo que permite limpiar fácilmente derrames accidentales con un solo paño húmedo. Así que nada, nosotros ahora ya vamos a poner todo en su sitio. Como veis, no os lo había enseñado antes, pero esta mesa la compré en Facebook Marketplace
Y como veis es una mesa de escritorio preciosa y tan solo pagué por ella $25. La verdad es que no podemos estar más contentos con esta mesa porque es grande, espaciosa, elegante, en fin, pues eso, que poco a poco nuestra oficina va tomando forma. Como siempre os digo, os voy a dejar en la descripción todos los descuentos para esta alfombra, porque la verdad es que es bueno, una auténtica maravilla. Como os decía, el tejido está diseñado para soportar ciclos de lavado sin perder su forma ni su color. No se arruga ni encoge, tiene un montón de medidas. Los bordes están cosidos con un refuerzo que evita que se deshilachen con el uso de los lavados, manteniéndolos siempre planos. Así que nada, os dejo aquí con un plano de cómo va quedando nuestra oficina con esta maravillosa alfombra de FlexiSpot. And your eyes were also all my dreams are now. I wonder where did you go? I have to know. Y bueno, pues como veis, mirad el suelo, qué maravilla ha quedado. Estoy súper contenta. Así que nada, pues ahora lo único que me falta es poner la cama y ya nuestra habitación de invitados estaría preparada, pues eso, para recibir visitas. Así que bueno, pues también he elegido una cama de FlexiSpot porque yo quería una estructura sólida, bonita y fácil de montar, y que encajara con el estilo, pues eso, tranquilo y acogedor que quiero darle a esta habitación. Por eso he elegido esta cama de FlexiSpot con un diseño de uniones japonesas que no solo es funcional, sino que queda preciosa. El montaje es facilísimo, las piezas encajan perfectamente, casi como un puzzle también, y no necesitas herramientas complicadas. En menos de una hora la tienes lista. I wonder where did you go? I have to know. Maybe I'm wrong and it's only me. You didn't feel a thing, but I can't let it go when you're still painting images so deep within my mind, and every night in the shadows of my sleep. I cannot say I love you 'cause I don't know you that well. At least let me find you so I can break this spell. Golden. La estructura es de madera maciza de caucho natural, muy resistente y con un acabado precioso. Otro punto a favor es el envío rapidísimo. En solo unos días ya la tenía en casa. Y bueno, pues para ser una cama tan sólida y elegante, el precio me pareció más que razonable. Muy buena inversión para una habitación de invitados. En la página web podéis ver muchas más opciones, desde cabeceros hasta mesitas y respaldos ajustables, todo a juego si quieres montar, pues eso, el dormitorio completo. Yo he elegido la cama con el cabezal. Como veis, las piezas encajan perfectamente sin tener que utilizar ni un tornillo ni medio. I held my breath to make sure I didn't say something weird. Light as a feather on weekend knees. What on earth did you do to me? I let you in before I even knew who you were. Your hair was just so, and your
luego, pues lo que es el somier también es de madera, los listones van sujetos con velcro, así que no se mueven ni hacen ruido cuando alguien se tumbe. Through your shield, your hair was just so. Y ya pues para terminar la habitación falta pues eso, el colchón. También es de FlexiSpot. La verdad es que este colchón es híbrido, el U3. Y la verdad es que es ideal. Está hecho con materiales certificados, sin tóxicos y tiene la misma calidad que colchones muchísimo más caros, pero a un precio pues muchísimo mejor. Es de firmeza media, así que se adapta súper bien al cuerpo sin hundirse, perfecto para cualquier postura, ideal para los invitados. Está fabricado aquí en Estados Unidos y tiene una garantía de por vida. Puedes probarlo durante 365 noches, así que así da gusto comprar. Además tiene un soporte en los bordes y no se nota si alguien se mueve al otro lado. Eso también suma muchísimo. Así que ya estaría más que lista la habitación de invitados. Te voy a dejar un enlace con un código de descuento en la cajita de descripción por si os interesa. Y ya solo va a quedar pues enseñaros el resultado de esta maravillosa habitación y por supuesto con el patrocinio de FlexiSpot. And your eyes were also all my dreams are now. I want slow. Y así ha quedado nuestra habitación de invitados. Después de mucho trabajo, detalles y mimo, creo que transmite justo lo que buscaba. Paz, frescura y un aire acogedor que te hace sentir en casa nada más entrar. Cada rincón tiene algo hecho con cariño, desde el suelo que hemos restaurado con nuestras manos hasta el papel pintado que, aunque me costó un poquito, pues ha quedado precioso. Espero que os inspire a transformar vuestros espacios, aunque sea poco a poco. A veces con tiempo y dedicación podemos crear algo muy, muy especial. The codependence, the games that we play, lost our minds. So maybe you could stay, 'cause you got me thinking that possibly I've changed. I need slow love, yeah, the real one. I've seen it in my dreams, strange as it may seem. Y bueno, pues ya para terminar el día, algo muy nuestro, un buen chouquet de peix. En mi caso le he puesto bacalao, que la verdad es que nos encanta en casa. Un plato sencillo, casero y perfecto para una cena reconfortante después de tanto trajín que hemos tenido esta semana. Intentaré buscar la receta similar porque yo, bueno, pues así es como lo hacía mi madre. Nosotros le poníamos también unas almejitas, pero os tengo que decir que aquí me es muy difícil encontrar las almejitas que bueno, pues que tenemos en la terreta. Es, vamos, imposible. Pero bueno, yo lo hago a mi manera, está buenísimo, con muchísimo alimento y nos encanta. Es algo, pues eso, como vais a ver en las imágenes, algo muy, muy, muy sencillito de hacer, pero con mucho, mucho sabor.
Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Nosotros pues nos vamos a sentar a disfrutar de esta cena tan maravillosa. Y nada, daros las gracias de corazón por estar aquí, por acompañarme en cada paso de esta renovación en mi día a día, porque vuestra compañía y vuestros mensajes son lo que realmente hace que todo esto tenga sentido. Espero que os animéis a dedicar tiempo a vuestros hogares y a vosotros mismos, porque pequeñas acciones diarias crean grandes cambios. No olvidéis que cuidarse y cuidar el espacio donde vivimos es un regalo que nos hacemos para sentirnos cada día mejor. Así que corazones, que como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!